reemplazar los valores. En este caso, la altura bruta del lugar de instalación, o la diferencia de alturas entre una cota y otra, es de 21.5 metros. La altura equivalente de pérdidas, en este caso, es de 1,5 metros. Por tanto, tendríamos 20 metros. Entonces, un dato que necesitamos es la altura neta, y ahora está calculada y sería igual a 20 metros. Bien, ahora vamos a determinar también el caudal. En este caso tenemos el caudal que está en litros. En este caso el caudal sería igual a 15.000 litros por segundo. Entonces necesitamos convertir ese caudal en unidades de metros cúbicos por segundo. Por tanto, el caudal es igual a 15 metros cúbicos por segundo. Bien, ahora el primer paso para dimensionar esta turbina Kaplan, aparte de haber hecho la transformación de unidades y calcular la altura neta, va a ser calcular la velocidad C3 en el sector del rodete. Entonces, calculamos la velocidad C3 en el sector del rodete. Esa velocidad C3 es igual a la raíz cuadrada de 2G H porcentual. Dijimos es similar al caso de una caída libre del fluido, de un recipiente que tiene caída libre, y hay dos condiciones que hay que tomar en cuenta acá. Si se trata de una turbina tipo hélice, utilizamos un H porcentual determinado, que sería 0,45, o en el caso de turbinas Kaplan, un rango de 0,2 a 0,4. Entonces, en este caso, para Kaplan, el H porcentual va a estar entre 0,2 hasta 0,4 de la altura neta. Bien, asumimos para las condiciones de máximo aprovechamiento, en este caso 0,4 de la altura neta, entonces va a ser igual a la altura porcentual. Eso quiere decir, reemplazando los valores, que la altura porcentual para este punto sería igual a 0,4 y la altura neta es 20 metros, lo cual nos da igual a 8 metros. Entonces, esto es igual a H porcentual. Y ya tenemos entonces el valor de H porcentual. Ahora reemplazamos en la ecuación, acá que está acá arriba, en esta ecuación, y por tanto tendríamos lo siguiente. C3 va a ser igual a 2 por 9,81 por la altura porcentual, que sería 8. Calculando esto, nos da entonces C3 igual a 12.528 metros por segundo. De esa manera ya tendríamos entonces la velocidad absoluta en el punto del rodete. Y con eso nosotros podemos entonces determinar el diámetro interior de la carcasa utilizando la ecuación de continuidad. Bien, por tanto,
el diámetro interior de la carcasa está en función de esta velocidad C sub 3. Bien, entonces, el diámetro de sub 3 va a ser igual a raíz cuadrada de 4 veces el caudal sobre pi por C sub 3. Entonces, de acá, reemplazando los valores, tendríamos 4 veces el caudal, que tendría que estar en metros cúbicos por segundo, es de 15 metros cúbicos por segundo, sobre pi y por la velocidad que acabamos de calcular, que sería igual a 12.528. Esto nos da como resultado 1.2347 metros. Entonces tendríamos 1.234 milímetros de diámetro interior de la carcasa. Ahora, la altura de la carcasa está en función del diámetro de sub 3. En este caso, el diámetro de sub 3 es el diámetro interior de la carcasa. Bien, de esa manera tendríamos que la altura h sub 3 es igual a 2 veces el diámetro de sub 3, lo cual nos daría lo siguiente: 2 por el diámetro de sub 3, que acabamos de calcular, y ese diámetro de sub 3 es igual a 1.2347, lo cual entonces nos da una altura h sub 3 igual a 2.4694 metros. De esta manera tendríamos entonces la altura h sub 3, que sería la altura de la zona de la carcasa. Vamos a echarle una mirada a la figura para que entendamos mejor de qué se trata. Primero entonces determinamos la velocidad c sub 3, que sería en esta parte. Con esa velocidad c sub 3, utilizando la ecuación de continuidad, hemos determinado el diámetro de sub 3, que sería este. Y ese diámetro de sub 3, que es de la parte interior de la carcasa, tiene relación con esta altura h sub 3, y de esa manera ya tenemos esos valores. Bien, después de eso tenemos que determinar el diámetro de sub 4, que está en función de la velocidad de salida del agua, y continuamos después con los otros cálculos. Bien, ahora entonces vamos a calcular el diámetro de la salida del cono de succión. Entonces el diámetro a la salida del cono de succión será, entonces tendríamos de sub 4 igual a la raíz cuadrada de 4 veces el caudal sobre pi por c sub 4. En este caso, la velocidad máxima que deberíamos permitir a la salida de esta sección es de 1 metro por segundo, lo cual nos daría entonces
que sería igual a 4 veces el caudal, es 15 metros cúbicos por segundo, pi, y esta velocidad que vamos a asumir de 1 metro por segundo. Entonces, d sub 4 igual a 4.3702. Este sería el diámetro interior de la salida del cono de succión. Bien, ahora calculamos el diámetro del distribuidor. Y ese diámetro del distribuidor, que le llamamos d sub 0, es igual al diámetro que acabamos de calcular, d sub 4. Entonces, d sub 0 será igual a 4.3702 metros. Bien, de esa manera tenemos entonces calculado el diámetro de sub 4 y el diámetro de sub 0 del distribuidor. Ese está en metros. Bien, ahora se calcula el diámetro entre puntas de los álabes del rodete. Bien, eso sería igual de sub 2, el 98% del diámetro interior de sub 3. Entonces, tendríamos de sub 2 igual a 0,98 por el diámetro de sub 3. Y el diámetro de sub 3 es igual a 1.2347 metros. Entonces, el diámetro de sub 2 es igual a 1,210 metros. O sea, 1210 milímetros. El diámetro, este es el diámetro entre puntas de los álabes del rodete. Y teniendo eso, el diámetro del cubo. El diámetro del cubo es el 40% del diámetro entre puntas de los álabes del rodete. Entonces esto nos da diámetro del cubo igual 0,4 por 1,21. Esto nos daría un resultado de 0,484 metros. Este es entonces el diámetro del cubo. Ahora, debemos determinar el diámetro medio. Es el que se circunscribe en el anillo formado por los álabes del rodete cuando giran.
Bien, ese diámetro medio, entonces, vamos a ver en la figura donde podemos ubicar. Acá, por ejemplo, tendríamos un diámetro entre estas partes, ¿no es cierto? Quiere decir, tenemos el rodete, tenemos los álabes del rodete, y por tanto, el punto medio de aplicación de las fuerzas resultantes estaría en ese punto. Ese diámetro de sub m, entonces, es el que vamos a calcular en este momento. Y ese diámetro de sub m es igual a d sub 2 más d sub c sobre 2, lo cual nos da 1,21 más 0,484 sobre 2. Entonces, el diámetro medio del rodete es igual a 0,847 metros. Y luego, con esto tendríamos ya la posibilidad de calcular la velocidad meridional. Entonces, acá la velocidad meridional es la componente vertical de la velocidad absoluta C sub 1. De esa manera tendríamos entonces lo siguiente. C sub M1 es igual a 4 veces el caudal por el factor K sub R, que ese es un factor de reducción de caudal, sobre pi por la diferencia de d sub 2 al cuadrado menos d sub c, o sea, diámetro del cubo al cuadrado. Reemplazamos los valores, tendríamos 4 por 15 y por 0,98 en el numerador, y abajo pi por 1,21 al cuadrado menos 0,484 al cuadrado. Entonces, C sub M1 nos da igual a 15,219 metros por segundo. Esta sería la velocidad meridional, que es la componente entonces vertical de la velocidad absoluta. Bien, ahora calculamos la componente horizontal de C sub 1. Y en la ecuación de Euler vimos que la componente horizontal es la proyección del vector velocidad absoluta sobre la velocidad tangencial. Bien, de esa manera entonces vamos a calcular C sub 1. Este término C sub 1U es igual a C sub M1 sobre la tangente del ángulo alfa 1. Bien, para eso vamos a asumir un ángulo alfa 1 igual a 60 grados. Esto podría estar, normalmente alfa 1 está entre 45 hasta 60 grados. Este ángulo, el que estamos asumiendo acá, corresponde al el ángulo de la apertura máximo, giro máximo de los álabes
del rodete, como en este caso son Kaplan, puede moverse entre 45 y 60 grados. Entonces, vamos a asumir el valor de 60 grados para este cálculo, que sería la condición más óptima. Bien, por tanto, vamos a determinar C sub 1U. C sub 1U sería igual a 15.219, que sería igual a C sub N1, sobre la tangente de 60 grados. Esto nos da igual a 8.786 metros por segundo. Entonces, C sub 1U es igual a 8.786 metros por segundo. De esa manera tendríamos ya la velocidad proyectada sobre la velocidad tangencial, sí, la velocidad absoluta proyectada en la velocidad tangencial. Bien, ahora de la ecuación de Euler. De la ecuación de Euler, en el triángulo de velocidades tenemos lo siguiente. La altura neta por la gravedad y por el rendimiento de la máquina va a ser igual a U sub 1 por C sub 1U menos U sub 2 por C sub 2U. Pero para condiciones de máximo rendimiento, lo que nosotros pretendemos hacer es que este producto sea muy cerca a cero, para poder maximizar el caso de funcionamiento de la turbina Kaplan. De esa manera, entonces, si esta es la ecuación de Euler en su primera expresión, nos estamos quedando con el valor de esta multiplicación de altura neta por la gravedad y por rendimiento, y dijimos, cuando vimos la ecuación de Euler, cuando el rendimiento es igual a 100%, o sea, 1, esta multiplicación la denominamos altura de Euler. Bien, esa altura de Euler entonces ahora nos va a servir para determinar los demás parámetros. Bien, el lado izquierdo entonces es la constante. La constante es igual a la altura neta por la gravedad y por el rendimiento. Entonces tendríamos que esa constante es igual a 20, que sería la altura neta, por 981 y por 0,93. Estamos asumiendo el rendimiento máximo de la turbina tipo Kaplan del orden del 93%. Por tanto, el resultado nos daría lo siguiente. 182.466. Y las unidades, en este caso, son metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, que son la constante en el caso de la ecuación de Euler. Bien, ahora teniendo ese valor de la constante, vamos a proceder a determinar lo que sería la velocidad tangencial. Bien, como la constante es igual a U sub 1 por C sub 1U, entonces vamos a despejar. U sub 1 va a ser igual a la constante sobre C sub 1U. Ahora reemplazamos los valores. Por tanto, acá U sub 1
va a ser igual a 182.466, que sería esta constante, y dividimos por el valor de C sub 1U, que es 8.78, está mal, 78,65. Entonces, de esa manera, U sub 1 es igual a 20.76 metros por segundo. Esta es entonces la velocidad tangencial del rodete. Vamos a aclarar así. Ahora con eso calculamos la velocidad de rotación. Bien, entonces calculamos la velocidad de rotación del rodete en base a la ecuación que tenemos de la velocidad tangencial en función de la velocidad angular. Y eso es lo siguiente: la velocidad tangencial U sub 1 va a ser igual a pi por el diámetro medio por la velocidad de rotación n sobre 60 para que esté en metros por segundo. Reemplazando acá los valores, tendríamos pi por el diámetro medio. No, perdón, acá vamos a, no, perdón, vamos a despejar acá. Entonces, de acá despejamos más bien, porque vamos a calcular la velocidad de rotación. Entonces, despejando, n tendríamos lo siguiente. N va a ser igual a 60 veces la velocidad U sub 1 dividido entre pi por diámetro medio. Entonces, n va a ser igual a 60 por U sub 1. Y U sub 1 es igual a 20.76. Y en este caso, pi por el diámetro d sub m. El valor del diámetro d sub m lo tenemos calculado por acá. Vamos a ver. D sub m es 0,847. 0,847. Entonces esto nos da que n va a ser igual a 468,3 RPM. Esa sería la velocidad de rotación entonces del rodete de la turbina tipo Kaplan que estamos dimensionando. Esa velocidad va a ser la velocidad de rotación y no coincide con una velocidad sincrónica, por tanto se tiene que utilizar un sistema de acoplamiento con caja de engranes entre la turbina y el generador eléctrico. Bueno, ahora calculamos la altura del distribuidor. La altura bien. A ver, esa altura del distribuidor, vamos a hacer algo acá, vamos a hacer un breve dibujo. Más o menos se trata de lo siguiente. Tendríamos el distribuidor
que más o menos así. Y el flujo de agua que va a entrar por acá ingresa de manera radial por toda esta parte, por todo el anillo prácticamente. Entonces, estas dimensiones, este es el diámetro de sub cero, y esta sería la altura que necesitamos determinar ahora, que sería la altura B sub cero. Por tanto, el agua ingresa, como dijimos, de manera radial, o sea, ingresa por todos los costados y después el agua entra hacia el distribuidor y se va axialmente hacia el rodete. Bien, de esa manera entonces vamos a determinar el caso de la altura del distribuidor B sub cero. Bien, ahora vamos a determinar para ese fin el cálculo primero de la velocidad C sub MO, que sería una velocidad en este punto. Acá tendríamos entonces una velocidad C sub MO, que sería la velocidad de ingreso del agua hacia el distribuidor. Ese C sub MO está determinado por 0,7 por C sub M1, lo cual nos daría entonces 0,7 por 15,219. C sub MO nos daría igual a 10,653 metros por segundo. Esa velocidad sería la velocidad de entrada del agua por este punto, es decir, por toda la parte periférica del distribuidor. Ahora, por la ecuación de continuidad, definimos B sub 0 va a ser igual al caudal dividido entre pi por 0,9 por D sub 0 por C sub MO. Y esto viene, como vimos en la parte teórica, del perímetro. En este caso, el perímetro es el pi por d, en este caso pi por d sub 0, sería el perímetro de toda esta parte por donde va a ingresar el agua. Ahora, el perímetro multiplicado entonces por esta altura, o sea, todo este perímetro multiplicado por la altura b sub 0 sería igual al caudal, pero en ese caso multiplicado por la velocidad C sub M1, C sub M0, ¿no? C sub MO. Entonces, reemplazando los valores para el caso de B sub 0, tendríamos el caudal, que es 15 metros cúbicos por segundo, luego pi por 0,9. Y 0,9 es el factor de reducción del área que tienen los álabes directores. O sea, acá tenemos los álabes directores. Todos están lado a lado. Y estos álabes, en su posición de máxima apertura, tienen una cantidad de espesor que todo junto tendría que ser máximo el 10% de toda la sección. Entonces, por esa razón viene 0,9. Y acá tendríamos el diámetro de sub 0 y C sub M. Reemplazando los valores, tendríamos 15 sobre pi por 0,9 por 4,37 por 10,653. Entonces, B sub 0 va a ser igual a 0,1139 metros. Sería la altura de los álabes directores. Bien, ahora vamos a definir la cantidad de álabes de rodete. Para la cantidad de álabes de rodete usaremos
la tabla que muestra el número de álabes del rodete en función a la altura neta. Bien, eso tendríamos entonces de la siguiente manera. Altura neta y Z sub R. Z sub R es la cantidad de álabes del rodete. Entonces tendríamos acá para 5 metros de altura neta, 3 álabes, para alturas hasta 20 metros, 4 álabes, hasta 40 metros, 5 álabes, para 50 metros, hasta 6 álabes de rodete, y 60 metros, 8 álabes. En el caso nuestro, tendríamos entonces una altura neta de 20 metros, lo cual nos daría que esta es la situación en la que nos encontramos. En nuestro caso entonces, Z sub R será igual a 4 álabes. Esta es la cantidad de álabes para el rodete. Y luego, para los álabes del distribuidor, tenemos que Z sub D es igual a 3 veces el número de álabes Z sub R, que es el del rodete. Entonces, Z sub D igual a 3 por 4 igual 12 álabes. ZD igual 12 álabes, que sería para el distribuidor. Estos son los álabes del distribuidor. Esto es distribuidor. Y esto es del rodete. Bueno, ahora lo que nos faltaría es determinar la altura h sub s. Pero vamos a volver a la figura. Acá tendríamos entonces h sub s, que sería esta altura del cono de succión, y hemos dicho esta altura del cono de succión. Determinamos para evitar de que haya cavitación en la máquina. Esa dimensión la calculamos en base a la ecuación de toma que habíamos visto en el tema correspondiente a cavitación. Bien, entonces ahora vamos a determinar la altura h sub s. Determinamos h sub s para evitar cavitación. Bien, en ese caso, h sub s tiene que ser menor o igual a h sub at menos sigma por la altura neta y menos la altura de presión de vapor del agua. Hay una temperatura determinada, un lugar de instalación determinado. Bien, primero vamos a determinar h sub at, que sería la presión atmosférica del lugar de instalación. El lugar de instalación referido está a 450 metros sobre el nivel del mar, y vamos a utilizar el proceso de interpolación entre 2h sub at para 0 metros sobre el nivel del mar. Tendríamos 10.3 metros, estos metros equivalentes de columna de agua en presión. Tendríamos para 2.550 metros sobre el nivel del mar
una presión equivalente a 7.75 metros. Y para el caso de 450 metros sobre el nivel del mar será X. Acá interpolando entonces, tendríamos que la altura equivalente de presión a 450 metros sobre el nivel del mar va a ser igual a 9,85 metros. Entonces ya tendríamos el primer valor que sería H sub AT. Luego, para el valor de sigma necesitamos calcular en función de la velocidad específica de rotación de la máquina. Por tanto, vamos a calcular eso. Para determinar el valor del coeficiente de toma, calculamos la velocidad específica de rotación. La velocidad específica de rotación. Ya, acá entonces, vamos a ver. Una falla, tengo una falla acá un momentito, por favor. Ahora sí. Ese es N sub S. Por tanto, N sub S es igual a la velocidad de rotación del rodete de la turbina por la 6 cuadrada de la potencia sobre la altura neta a las 5 cuartos. En este caso, la velocidad de rotación de la máquina es 468 revoluciones por minuto. La potencia de la máquina es 2737 y la altura neta es 20 metros a las 5 cuartos. Esto nos da entonces 579 revoluciones por minuto, el número específico de esta máquina. Y en la potencia, la hemos calculado, bueno, no la calculamos, la tengo acá calculada. La potencia de la turbina es igual a 9,81 por la altura neta, por el caudal y por el rendimiento de esta turbina. En este caso, reemplazando los valores, 9,81, la altura neta es 20 metros, el caudal 15 metros cúbicos por segundo y el rendimiento 93%. Y esto nos da entonces 2.737 kilowatts. Ahora, de tablas, interpolando, vamos a determinar el valor de sigma.
Entonces, con un NS igual a 579, vamos a determinar el valor de sigma. Eso hacemos interpolando entre los siguientes valores. Acá tendríamos, para el caso de los más próximos, tendríamos, por ejemplo, un NS igual a 450. El valor de sigma para esa velocidad de rotación sería 0,22. Otro valor de 600 revoluciones por minuto, tendríamos un valor de sigma de 0,5. Y el valor que estamos buscando es de 579 y eso entonces será X. Haciendo la interpolación para este caso, tendríamos entonces que sigma es igual a 0,4608. Y ahora, para la presión de vapor, H sub B a 23 grados centígrados, también de la tabla que tenemos de presión de vapor en función de la temperatura del agua, esa tabla que hemos utilizado para el caso de las turbinas o el proceso de cavitación para evitar cavitación en turbinas. Esa tabla sería la siguiente. En función de la temperatura en grados centígrados, tendríamos 10 grados centígrados, 20 grados y 30 grados. Los valores correspondientes a la altura de presión de vapor en metros. Para 10 es 0,125. Para 20 grados centígrados, 0,238. Y para 30 grados centígrados, 0,432. Entonces, de acá vamos a interpolar para un valor de temperatura para 23 grados centígrados. Interpolando ese valor para 23, entonces estaríamos acá, 23. Eso sería X acá. Para 23 grados centígrados sería un H sub EB de 0,2962 metros. Ahora vamos a reemplazar todos los términos en la altura de succión. Tiene que ser menor o igual a H sub AT menos sigma por la altura neta y menos la altura de presión de vapor. Esto es H sub B. Por tanto, reemplazando los valores, la altura de succión tendría que ser menor o igual a H sub AT. Y H sub AT, que hemos interpolado para 450 metros de altitud sobre el nivel del mar, tendríamos un valor de 9,85 metros, menos sigma. Sigma acabamos de determinar. Entonces, el valor de sigma es 0,4608 multiplicado por la altura neta, por 20. Y menos la altura de presión de vapor, menos 0,2962. Entonces, haciendo operaciones, nos da que la altura de succión tendrá que ser menor o igual a 0,338 metros. Sería esa la altura de succión del cono máxima para poder evitar cavitación. De esa manera tendríamos entonces concluido el ejercicio de la turbina tipo Kaplan. Bien, ¿alguna consulta, por favor? Si tienen alguna consulta respecto a todo esto.